Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro jueves de Aquí se habla libertad. Hoy jueves ya, además de inauguración del Mundial de Fútbol, estamos viendo ya ya vimos la sesión inaugural, el acto inaugural, ya por comenzar el primer juego. Y nosotros pues seguimos acá, por supuesto, como siempre, llevándoles información, análisis y conectados. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wirit Arcaya. En la producción, Kenia Jaramillo, aunque me acompaña Juliet Córdoba. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, como todos los jueves, Pedro Uruchurtu. Como siempre, nos encanta estar conectados con ustedes a través de nuestras múltiples vías para estar comunicados. Así que pueden hacerlo a través, por supuesto, del 0212-482-9750, nuestro número telefónico. De igual manera, pueden también enviar sus mensajes de texto a través del 3456, que es igual a Dilo. Y pueden seguirnos también en Twitter, en @RCR750, en Periscope, @RCR750. Y también en caso, pues como siempre les digo, en caso de que haya cadena, y también para esa maravillosa diáspora que siempre nos sintoniza, pueden entrar a www.rcr.tv, la radio que se ve. También en mis redes sociales personales, @Uruchurtu en Twitter y en Instagram, @Pedro Uruchurtu. Y bien, además, digamos, a la par de este evento mundialista que comienza el día de hoy, también tenemos, por supuesto, información, algunos análisis que es muy importante destacar. Y yo quiero comenzar la reflexión del día de hoy con un debate que se ha venido dando en las redes sociales en los últimos días con respecto al uso que se les debe dar a estas en momentos en los que hemos visto cómo la ciudadanía precisamente a través de las redes sociales ha ejercido un rol contralor fundamental. Y incluso podemos decir que la opinión pública en estos momentos empieza, en Venezuela particularmente, en un país, recordemos, un país con censura, un país donde prácticamente ningún medio de comunicación de los nacionales, los que vemos al menos en televisión, pues transmiten o pueden transmitir la verdad, los hechos, y pues cada vez contamos con menos ventanas. Afortunadamente contamos con ventanas como esta, como RCR, que les permite llevar análisis y les permite hablar con la verdad todo el tiempo. Pero precisamente en momentos en los que cada vez estamos más limitados al acceso a la información, las redes sociales en Venezuela particularmente, y también una tendencia global si se quiere, han asumido un rol fundamental precisamente en darle a los ciudadanos la voz que antes no tenían, porque era mucho más difícil. Entonces preocupa mucho ver cómo en redes sociales, cuando algún grupo de intelectuales o algún grupo de personalidades que tradicionalmente han ejercido la influencia en medios tradicionales, hoy en redes sociales prácticamente condenan, critican a todo aquel que se le ocurre contradecirles o incluso contraargumentarles frente a posiciones en las cuales los ciudadanos no están de acuerdo. Esto es muy peligroso porque prácticamente cuando uno revisa la reacción de estas personas que reciben comentarios distintos a lo que ellos piensan, escuchamos cosas como, la gente que opina en Twitter sigue línea, o incluso gente que está apagada, o es gente que es parte de una nómina que está constantemente pendiente de atacar sin proponer nada, cuando resulta que más bien los ciudadanos han asumido una voz contralora y fundamental, y tanto así que en los últimos días hemos visto cómo posiciones políticas y decisiones políticas han tenido que ver fundamentalmente con la presión que los ciudadanos han hecho a través de las redes sociales. También lo vimos hace unas semanas con la sesión de la Asamblea Nacional y todo lo que tuvo que ver con el TSJ en el exilio, cómo precisamente la presión de los ciudadanos, la petición de un voto nominal, cada quien quería ver a su diputado votando y cada quien por Twitter le exigió a su diputado que hiciera lo correcto, tal como la opinión pública estaba diciendo en ese momento, pues vemos cómo surte efecto. De manera que preocupa mucho ver
de alguna manera esta tendencia a si no me gusta lo que dices, prefiero decir entonces que tu opinión no es válida, prefiero decir que tu opinión es pagada, que no es una opinión auténtica, que no tienes criterio propio. Incluso hemos llegado a ver en redes sociales frente a los ciudadanos que, insisto, están dispuestos a no seguir, calándose las actitudes de una dirigencia política en la cual no confían. No confían. Y esto hay que decirlo porque, sin lugar a dudas, hoy la ciudadanía, uno lo ve no solamente en términos de la protesta de calle. Probablemente hoy la protesta de calle ciertamente no es un momento para la protesta de calle. Luego del doloroso año que vivimos el año pasado y por supuesto los desaciertos de la dirigencia política, hoy los ciudadanos han encontrado en las redes sociales la oportunidad de expresarse, aunque no les gusten los dirigentes políticos. Ciertamente, el uso de las redes sociales amerita una responsabilidad. Nadie está escatimando en ese sentido. Todos debemos ser responsables del uso de las redes sociales, pero las redes sociales hoy en Venezuela prácticamente son las que funcionan para conseguir medicamentos, para lograr redes de apoyo en diferentes instancias, por supuesto en el tema de derechos humanos, y ni hablar entonces en el tema de la Contraloría Política. De manera que es muy importante tener esto en cuenta porque algunos dicen por allí incluso, me permito parafrasear uno de los comentarios que vimos esta semana en redes sociales, algo como que las redes pasaron de ser instrumento útil en la conexión social para más bien ser un mal sustituto de la acción política, cuando realmente las redes están sirviendo para, en tiempos de oscuridad, darle luz a la ciudadanía y que ésta se pueda expresar e incluso criticar y poner en su lugar a una dirigencia política que prácticamente acusa a la ciudadanía de su propia responsabilidad y su propio fracaso. De manera que es muy peligroso cómo hemos estado viendo esta tendencia, porque además, entonces ahora la culpa es de las redes y no de los dirigentes políticos que no han sabido asumir su responsabilidad en los momentos que han tenido que asumirlo. Ciertamente también las redes reconocen cuando los líderes hacen lo correcto, pero estamos viendo en definitiva una sociedad cada vez más consciente, cada vez más clara del rol que deben asumir los ciudadanos en función precisamente de la poca libertad que nos queda, poder expresarse y poder hacer Contraloría. De manera que, y aquí pues me gusta mucho una frase, un gran amigo, John Manuel Silva, lo dijo también por estos días en las redes. Tú puedes decir lo que quieras, es tu derecho, y los demás pueden llevarte a la contraria y también es su derecho. De manera que es parte de la convivencia que debe haber en las redes sociales y debes aceptar la crítica. Si no, entonces precisamente, porque incluso lo más peligroso de esto es que hemos llegado a pensar y a leer en las redes sociales insinuaciones como que entonces la red debería desaparecer, Twitter por ejemplo, porque si la gente no la usa o la gente al final no tiene criterio propio, es mejor que no se use. A ese nivel hemos llegado cuando precisamente las voces que hoy critican y que hoy están usando las redes sociales las necesitan para poder ser leídos y precisamente tener una tribuna. De manera que al final las redes sociales se han convertido en un espacio, como digo yo, la nueva polis, el nuevo espacio de encuentro entre los ciudadanos, porque precisamente no hay otro lugar. El régimen ha cooptado todos los espacios y no lo ha hecho con las redes sociales, aun cuando hay persecución, aun cuando cada vez hay menor conectividad. No lo han hecho porque también la necesitan. Y entonces allí es donde los ciudadanos tenemos el deber de encontrarnos y de exigirle a una ciudadanía y a una dirigencia que entre todos precisamente tenemos que reflexionar sobre el país que tenemos y la ruta que debemos marcar de allí en adelante. De manera que hemos estado viendo en estos días precisamente muchos ataques desde grupos de intelectuales que, insisto, tradicionalmente tenían otro control de la información, pero las redes sociales en efecto han revolucionado el mundo y le han dado a la ciudadanía una voz que antes no tenían. Y eso debe hacernos reflexionar porque además los políticos, sobre todo aquellos electos en cargos de elección popular, se deben a los ciudadanos. Y si los ciudadanos por las redes sociales les demandan, es deber de ellos escucharles e incluso actuar o corregir sus actuaciones en función de eso. Pero esa es la reflexión que queríamos hacer porque hemos estado viendo pues este debate en las redes sociales y muy preocupante, sobre todo porque al final la dirigencia política no asume la responsabilidad de sus actos ni las consecuencias, sino que pretenden echarle la culpa entonces al ciudadano que alza su voz porque no está dispuesto a seguir soportando
errores e incoherencias de parte de la dirigencia. Bien, en otras informaciones también tenemos pues algunas noticias importantes que debemos destacar. Según Migración Colombia, ya casi 400.000 venezolanos se quieren quedar en Colombia, venezolanos que han cruzado la frontera. Recordemos que la semana pasada hablábamos del flujo migratorio que se está dando en la frontera, entre 30.000 y 40.000 venezolanos por día, de los cuales un número importante permanece en territorio colombiano. De igual manera, también pues vimos ayer la presentación del informe de Provea, en el cual el 16.2% de los niños venezolanos padeció desnutrición en el año 2017. Son cifras reveladoras que además siguen demostrando que en Venezuela sí hay una crisis humanitaria que debe ser atendida con urgencia, y que precisamente estamos hablando de la ética de la urgencia. De igual manera, 56% de los niños sufrió el año pasado de déficit nutricional, y pues claramente esto son los datos que son cada vez más esclarecedores. Cuando uno compara estos datos, por ejemplo, también con COVID, uno se da cuenta que lo que está pasando en Venezuela no es juego, no es broma, y la comunidad internacional está muy al tanto y muy consciente de esto. De igual manera, pues estamos viendo que por la falta de inmunosupresores se complica la salud de casi el 100% de los pacientes en Venezuela. Esto fue además organizado este sondeo fue realizado por la Organización Nacional de Trasplante y la Sociedad Venezolana de Nefrología, en la cual pues prácticamente de los 3.500 trasplantados, ninguno consigue en el país su tratamiento, y está causando serias secuelas en la salud de los trasplantados en nuestro país. Otra razón más para alarmarnos, porque prácticamente el 98% de los casos no han conseguido su medicamento, y precisamente esa es la principal causa por la que sufren complicaciones de diversa índole. De igual manera, pues hemos estado viendo, y con todo el ojo crítico que esto merita, lo hemos dicho, vimos el día de ayer una nueva, entre comillas, excarcelación de rehenes políticos, y seguimos en el mismo esquema. El régimen pretende usar esto como una ficha de canje, lo cual demuestra que son rehenes políticos, y esto debe hacernos reflexionar, sobre todo porque en esa mesa en la cual se liberan supuestamente presos políticos, siguen sentándose personas que dicen ser representantes de la oposición, y hemos dicho que no lo son, que al contrario pues han representado ser parte del juego del régimen. Ayer Neomar Hernández hablaba de eso en su Twitter, seguramente les hablará de eso esta tarde, y así nos va. Pero al final, ¿qué poder pueden tener realmente estos supuestos gobernadores, cuando en realidad son prácticamente dependientes de lo que diga el régimen de Maduro, porque así fue la condición por la que fueron electos? Y bien, básicamente esas son las informaciones con las que queríamos analizar pues y comenzar el programa del día de hoy. Insisto, no subestimemos nunca, yo lo decía pues en mis redes sociales, que no debemos subestimar en ningún momento el rol que éstas tienen, y sobre todo el poder que hoy los ciudadanos han adquirido en todo sentido, contra el régimen, contra la oposición, contra todo aquel que sencillamente está cometiendo errores, y la ciudadanía está dispuesta a hacérselos saber. Nunca subestimen el poder que tienen las redes sociales y su rol decisivo en la opinión pública. Más bien duden de aquellos que, al no poder controlar esa ola inevitable, la menosprecian y la intentan destruir bajo la falsa premisa de que hay que ser tolerantes. Porque eso al final es lo incómodo de esta nueva polis. Yo lo decía también en mis redes sociales, hay una clase política que se acostumbró a que el ciudadano, que muchas veces lo eligió por cierto, no le cuestionara ninguna actuación ni exigiera responsabilidades. Y hoy, cuando las redes sociales desnudan actuaciones, pues son incómodas. De manera que esta dirigencia política debe acostumbrarse a que eso cambió. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Usted lo escuchó por RCR. El futuro de sus dos patrias está en juego. Este domingo, Marta Lucía Ramírez les envía un mensaje. Pues querida María Corina, mil gracias por esta oportunidad. Yo os invito a todos los colombianos que viven en Venezuela y votan en Venezuela a que en esta elección del domingo no se queden a un lado contemplando el derrumbe de Colombia, sino al contrario, participen activamente, voten por Iván Duque, porque en nuestro gobierno tenemos el compromiso de sacar adelante a Colombia y ayudar a rescatar a Venezuela. Vamos a movilizarnos internacionalmente. Como tú bien dices, yo fui pionera en desarrollar acciones judiciales ante los organismos internacionales y lo ha hecho también Iván Duque, presentando una acción ante la Corte Penal Internacional para que se declare realmente que el gobierno de Venezuela, con todos los crímenes de lesa humanidad y crímenes que se están cometiendo, realmente no puede estar al frente del poder y que haya un relevo para que vuelva la democracia a Venezuela. Colombia, el gobierno actual, Santos, no reconoció esta elección fraudulenta que acaban de tener ustedes, como no la reconoció buena parte de la comunidad internacional. Nosotros vamos a trabajar para apoyar el regreso a la democracia a Venezuela. Y por eso esta elección es importante para Colombia y para Venezuela. Yo te agradezco muchísimo estos micrófonos para hacer este llamado a todos los que pueden votar para que voten por Iván Duque el próximo domingo. Usted lo escuchó por RCR. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Hablemos de... Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, como todos los jueves. Antes de continuar, tenemos servicio público. Para la señora Marelva de Acosta, Valsartán de 180 miligramos, Valsartán de 180 miligramos y Carvedilal de 12.6 miligramos, Valsartán de 180 miligramos y Carvedilal de 12.6 miligramos. Para la señora Marelva de Acosta, por favor comunicarse con ella a través del 0212-861-0816, 0212-861-0816 o 0414-382-2940, 0414-382-2940. Y bien, hay un tema muy importante del cual no se está hablando mucho y es inminente porque va a ocurrir el próximo 18 de junio. Y es precisamente ese día cuando la Corte Internacional de Justicia acordó recibir a los gobiernos de Guyana y Venezuela a petición de la diplomacia guyanesa, vale decir, para precisamente tratar el tema y la controversia con respecto al territorio Esequibo. De hecho, esto fue algo que tramitó y que contó con los buenos oficios del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, precisamente porque no se logró un acuerdo entre las partes a través de la mediación que la propia ONU durante muchísimos años intentó a través de los buenos oficiantes que ocurriera, y de esa manera a propósito de una petición del gobierno guyanés,
pues ambas partes deberán acudir a la Corte de La Haya para intentar dirimir esto. Sin embargo, esto tiene algunas implicaciones, no solamente para el propio país, para Venezuela, que prácticamente estaría reconociendo de antemano una derrota en esta disputa, y para eso tenemos en línea al diputado Luis Barragán, diputado a la Asamblea Nacional por 20 Venezuela, quien además ha asumido la bandera del tema del Esequibo de una forma muy valiente, de una manera además reiterada, constante, pues siempre está pendiente de hacer conocer a los ciudadanos lo que está ocurriendo y lo que está haciendo incluso el Parlamento en cuanto a este tema, pero no deja de preocupar lo que va a ocurrir el próximo 18 de junio. Así que muy buenos días, diputado, gracias por atendernos en esta mañana y cuéntenos precisamente qué es lo que nos depara a partir del día lunes. Buenos días, Pedro, gusto de saludarte y de saludar a todos los radioyentes. No son tan buenos los oficios que ha hecho el secretario general de la ONU, el señor Guterres, al excederse en sus atribuciones y competencias. Ha remitido el caso del Esequibo a la Corte Internacional de La Haya. Nos enteramos por un comunicado muy escueto de la Cancillería de fecha 5 de junio, que en efecto habían recibido una notificación de parte del Tribunal Internacional para que el 18 se siente Venezuela junto con Guyana para ventilar el asunto. Acá por supuesto que hay tiene el problema algunas aristas. Ellas, valga destacar que Venezuela no suscribió el protocolo que dio origen al Tribunal de La Haya, por una parte, y por la otra, en fecha 6 de febrero, la Asamblea Nacional declaró inaplicable la remisión del secretario general. De tal manera que ante el silencio de la Cancillería venezolana, porque no basta un comunicado para una materia tan trascendente, tan importante, tan grave y tan delicada, es un silencio además que preocupa y angustia, porque existen expertos venezolanos a los que ha debido llamar y iniciar las consultas necesarias. Es un silencio cómplice, al final de cuentas. Es así, ahora estamos ante una situación expectante, además inmerecida, porque este paso, que es de carácter procesal, se veía venir. De igual manera como se vio venir la remisión por la actuación tan negligente de la Cancillería venezolana, con todos los tropiezos, incluso en el cambio de la jefatura de la misión de Nueva York ante la Organización de las Naciones Unidas, y no obstante, a pesar de las advertencias, llegó el día de la remisión, como se podía sospechar, y como sospechamos y lo advertimos. Ahora era de anteojito, era absolutamente predecible que se produjese esta notificación. Ahora, esto, por supuesto, en vista de las condiciones en las que se da, coloca en una absoluta desventaja a Venezuela en esta disputa, porque además están reconociendo algo que en principio ya ustedes habían declarado su nulidad por lo que implica. Todo apunta a que en efecto se va a dar este encuentro. La Cancillería venezolana no ha dado luces ni ha dicho nada más. De hecho, han afirmado que van a asistir, lo han dicho en un comunicado. ¿Qué es lo que correspondería? ¿Qué es lo que realmente habría que hacer en este caso? Porque vemos entonces precisamente como una actitud errática, quizás hasta intencional por parte de la Cancillería venezolana, cómplice, cediendo pues nuestros derechos allí y una disputa histórica que tanto costó llevar a donde se llevó. ¿Qué corresponde hacer en este caso entonces? ¿Cuál es la vía correcta para seguir tratando este punto una vez que el secretario general de la ONU además da por descartado el mecanismo de los buenos oficios? Somos partidarios de no comparecer ante el tribunal para no correr con las consecuencias, porque esta comparecencia puede significar un reconocimiento del tribunal, del cual nosotros, repito, no suscribimos el protocolo que le dio origen. Y esto es un acto procesal, no es ni siquiera una conversación informal, exploratoria, no es un acto procesal
Y por supuesto el tribunal, el siguiente paso debe ser el de pronunciarse sobre su competencia en la materia y el de comparecer y el de generar consecuencias jurídicas y de carácter procesal puede traer graves consecuencias, sobre todo cuando hemos reafirmado tradicionalmente que está vigente el Acuerdo de Ginebra de 1966 y aún no agotado. No obstante, la Cancillería del régimen ha manejado la materia de manera unilateral y, digamos, exagerada, excesivamente confidencial. Si tenemos una situación de tamaña gravedad, tampoco se ha convocado el Consejo Nacional de Seguridad de la Nación, consejo del cual forma parte la Asamblea Nacional a través de su titular, del presidente. Entonces, no entendemos cómo el Estado como tal no asume una materia, una situación que va más allá de las meras circunstancias políticas actuales, que por lo demás son gravísimas, y todo el mundo lo sabe, de las meras circunstancias sociales y económicas que vive el país en medio de una catástrofe humanitaria. Entonces nos permite esta situación interpelarnos sobre la realidad del Estado venezolano de hoy, donde la jefatura de la política exterior es asumida de una manera irresponsable. Jefatura, por cierto, que es muy relativa porque de acuerdo con la Constitución existe un control político de la Asamblea Nacional, de tal manera que esto lo que nos asoma es lo que nos advierte, el primer diagnóstico que podemos nosotros sacar de la situación planteada es la de un cortocircuito institucional a nivel del Estado, que por lo menos en la situación planteada con el Esequibo hemos debido remediar y ha debido con humildad remediar a un canciller que se rasga las vestiduras en Washington cuando tiene la comunidad internacional cuestionando al régimen venezolano. Quedando en ridículo además. Además haciendo el absurdo, porque bueno, esto es una reedición de los viejos debates de la Cuba que provocó su expulsión de la OEA y apelando a las viejas anacrónicas consignas de la Guerra Fría. Pero mientras que agota sus esfuerzos, mientras que tiene un tránsito, por cierto, grato, agradable en la capital del imperio, no invierte el tiempo necesario en los asuntos que son realmente de Estado, que compete al país y que apuntan a su futuro. Es lo preocupante, es lo grave. No obstante, existe inquietud en Venezuela sobre la materia y hemos estado trabajando. Lo sabemos, diputado. Lamentablemente tenemos que irnos a un corte, pero gracias por el trabajo que están haciendo. Esperamos que precisamente en las voces de ustedes que siguen defendiendo este tema con muchísima claridad y contundencia, pues los venezolanos tengamos la esperanza de que esto va a llegar a un mejor término y no caeremos en esto que usted nos ha comentado. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Rafael Orihuela, exministro de Sanidad y Asistencia Social, afirmó que el gobierno está acorralado en materia asistencial y es por ello que aceptó la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud. Porque fíjate, eso es tan inusual que yo no recuerdo haberlo oído o visto en 30 años.
que aparezca de pronto alguien de tanta jerarquía como es la doctora Etienne, actualmente secretaria de la OPS, en un país, cualquier país, donde sea X, y que eso obedezca justamente a una cantidad de declaraciones que el ministro dio en los últimos 5 o 6 días, donde comenzó por lo más grave. Esto es grave, por supuesto, lo de los medicamentos, pero el hombre comenzó por decir que no había el caso tal de poliomielitis acá en Venezuela, que hubo en Delta Macuro, y fíjate que es tan así el desastre que la misma muchacha, directora regional de epidemiología del ministerio allá, lo desmintió a los 2 minutos. Le dijo, no, sí existe un caso, y ese caso además generó 3 más, y lo grave de esto es que 2 de esos 3 muchachitos que están rodeando a este enfermo de poliomielitis se fueron, se desaparecieron del mapa y se mudaron, pues, corriendo allá en el propio Delta Macuro. O sea, esto te dice hasta dónde estamos llegando. Por una falla eléctrica, el suministro de agua quedó nuevamente suspendido en el sur de Caracas. En internacionales, México reitera su preocupación por las políticas migratorias de Estados Unidos. En España, dimite el jefe de la policía catalana tras la formación de un nuevo gobierno. Y en los deportes, arrancó el encuentro inaugural del Mundial Rusia 2018 entre la selección del país anfitrión y Arabia Saudita, que gana Rusia 1-0 en el primer tiempo. Son las 11:31. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Tenemos más servicios públicos, siempre interesados en ayudar a todos aquellos que requieran que lo anunciemos por acá. Para la señora Ana Ruiz, atorvastatina de 40 miligramos, glucofage y Cinemet, glucofage y atorvastatina de 40 miligramos para la señora Ana Ruiz. Pueden comunicarse con ella a través del 0414-253-8081, 0414-253-8081. Y bien, estamos intentando establecer contacto telefónico con Trina Frometa, precisamente para conversar con ella sobre lo que será el evento que se va a dar este fin de semana, el próximo fin de semana, no el siguiente, el 26 de junio, en el Centro Cultural Chacao, sobre un evento de danza para personas con Parkinson. Yo tuve la oportunidad pues de conocer a Trina, conversar con ella, y una experiencia muy interesante
lo que están pensando hacer con este proyecto. Precisamente ella es experta, es coreógrafa, experta en danza, y pues luego de una beca que ella obtuvo en los Estados Unidos, precisamente en esta área logró traer el evento a Venezuela, y pues el próximo 26 de junio se va a desarrollar en Caracas, una iniciativa primera vez que se desarrolla en el país, y pues involucra a personas que padecen mal de Parkinson, donde podrán mostrar sus cualidades artísticas a través de la danza, precisamente a través de un método especial para esto, en medio de lo que se llama el proyecto Parkinson, que precisamente pueden comunicarse y pueden saber más de esto a través de www.trinafrometa.com. De igual manera, digamos, la iniciativa nace de las personas enfermas que padecen la enfermedad del Parkinson. Es una iniciativa de Estados Unidos y es precisamente un programa de danza que, digamos, se origina en Brooklyn, en Nueva York, y a través de su red internacional ya hay más de 250 comunidades beneficiadas con esto en 24 países, y entonces llega por primera vez a Venezuela. De manera que esta es una experiencia que, además de ser estética, utiliza los principios básicos de la danza, los elementos de la narrativa, las imágenes y la música para abordar características de la condición del Parkinson, como el equilibrio, la flexibilidad, el balance, la coordinación, el aislamiento y la depresión. Importante destacar que en Venezuela existen más de 33.000 personas con Parkinson, y en Caracas hay un promedio de 2.300, cifras que por supuesto van incrementando producto pues de la crisis frente a no se consiguen los tratamientos. Obviamente esto incide en ello. De igual manera, se habla en su mayoría de personas mayores que no son visibles, carecen de visibilidad por parte de la sociedad en los espacios citadinos, y precisamente esta iniciativa busca darles un espacio no solamente para demostrar que pueden pues digamos, involucrarse en actividades artísticas. Es una manera incluso de tratar su enfermedad, sino también de sensibilizar a la ciudadanía. Y de igual manera, importante, en medio de esta onda cultural que queríamos destacar el día de hoy, también tenemos que el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, informó que del 18 al 24 de junio se desarrollará la Semana Cultural de Francia en nuestro país, que claramente, como todos los años, busca estrechar lazos culturales entre los pueblos de ambas naciones. Bajo el lema este año de Venezuela y Francia compartiendo cultura, se realizarán distintas jornadas que rendirán tributo a la cineasta francesa Margot Benacerraf, también al fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, el maestro José Antonio Abreu, y al prócer de la Independencia, Francisco de Miranda, exponentes todos de la relación bilateral, como explicó el embajador. Y como siempre, pues destaca la Embajada de Francia que la cultura, en la cual por supuesto tienen un gran interés, y prácticamente todas sus actividades, la mayoría de ellas van enfocadas a esta área, representan una herramienta de diálogo, entendimiento y cercanía entre Francia y Venezuela, además de por supuesto ser una oportunidad para que los franceses puedan expresar su voluntad de permanecer junto a los venezolanos. Tenemos en línea, tenemos llamadas telefónicas, tenemos a Trina. Muy bien, pudimos conectarnos con Trina. Vamos a conectarnos con ella. Muy buenos días, Trina, gracias por atendernos. Hola, Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, encantados. Estábamos pues ya antes de hablar contigo haciendo una breve reseña del evento que se va a llevar a cabo el 26 de junio, y pues queremos que nos cuentes un poco más, no solamente de la iniciativa, cómo nace, por supuesto, de tu experiencia, sino también por qué hacerlo en Venezuela y en momentos como estos, tan difíciles. Sí, justamente, qué bueno que lo mencionas. Pedro, el evento va a realizarse en el Centro Cultural Chacao el día martes 26 de junio a las 10 de la mañana. Se trata de una clase de danza para Parkinson. Es la primera vez que esta actividad se realiza aquí en Caracas, y estamos convocando para la clase pues, a toda la comunidad Parkinson Caracas, y en calidad de invitadas especiales van a estar las usuarias del programa de Juventud Prolongada de la Alcaldía de Chacao, porque para efectos nos aliamos para la realización del evento, nos aliamos varias organizaciones, está la mía por Proyecto Parkinson, está la dirección social de la alcaldía, está Movilizarse, que es una empresa
de traslados para personas con movilidad reducida, y está la Asociación Civil Parkinson Caracas. Y entonces, bueno, todo está fluyendo muy bonito. Además, es una actividad novedosa para la comunidad, y pues estamos todos muy contentos de que por fin llega este programa a Caracas. ¿Cuántas personas participan en esta jornada? El día del evento es que voy a saber cuántas personas van a llegar. No hay límite, la entrada es libre. Estoy esperando aproximadamente unas 50 personas. Danza para Parkinson es un programa norteamericano que comenzó en el año 2001 en Brooklyn, New York, en una escuela en un centro de danza llamado Mark Morris, centro el cual me beca a mí a finales del año 2016 para certificarme como maestra de danza para Parkinson del programa, de su programa, que en inglés se llama Dance for TD, Danza for de para, y TD es las siglas de Parkinson Disease. Es un programa que actualmente está en 24 países y beneficia, a nivel mundial, beneficia a 250 comunidades. Nosotros, bailarines, coreógrafos, somos especialistas en movimiento, en el aprendizaje, en la práctica, en la ejecución de movimiento, y dominamos técnicas y herramientas muy beneficiosas y útiles para las personas con esta condición. Que valga, es importante señalar que para nosotros, maestros de danza para Parkinson, son nuestros bailarines, no nos referimos a ellos ni como pacientes ni como enfermos. Por lo tanto, este programa debe impartirse en espacios danza, llámese universidad de danza, espacios escénicos o dancísticos, una universidad, una academia de danza, una escuela de danza o un teatro. Y bueno, yo estoy muy contenta pues de no solamente de conocer a la comunidad de Parkinson en Caracas, sino de por primera vez ser la pionera de este programa aquí en Venezuela. Sí, sin lugar a dudas muy importante. En tu experiencia, tú has trabajado ya como nos comentas, en el exterior. ¿Cómo ha sido vivir esta experiencia en otros países? Entendiendo, claro, digamos, hay contextos distintos, por supuesto, situaciones diferentes, pero ¿cómo ha sido esa experiencia, ¿no?, de trabajarlo afuera, y sobre todo la experiencia de que hayas sido becada pues con esta oportunidad que fue la que te acercó, ¿no?, a este mundo? Sí. Bueno, maravillosa, porque es el acercamiento a otras culturas, ¿no? O conocer otros espacios, otras culturas, otros países. Eso siempre es sumamente enriquecedor y muy interesante, porque me ha permitido tener un parámetro de cómo suceden las cosas, cómo se hacen las cosas en otros países, a diferencia los beneficios, las herramientas, lo positivo y lo negativo pues de cada país, ¿no? Ciertamente es un programa que debe casarse, debe aliarse con lo cultural de cada país para poder entender, ¿no? Por supuesto, es muy enriquecedor tener esta oportunidad para cualquiera que pueda vivirla fuera de su contexto país, porque entonces, claro, allá pues Estados Unidos, justamente donde fue mi experiencia mayor, claro, tanto en Nueva York como en San Francisco, pues bueno, son comunidades muy organizadas, muy articuladas, son comunidades que no les falta medicamentos, es una comunidad que tiene opciones de ejercitarse, no solamente como en nuestro programa de danza para Parkinson, pero en muchas otras actividades. Entonces, claro, de cierta manera, son bendecidos ciertamente, porque tienen como que tienen como extender su condición. Es una condición que hasta ahora no tiene cura, pero tienen las oportunidades de vivir con mejor calidad de vida, ¿no? Así que es al final de lo que va este programa. Maravilloso. Trina, y un poco también pues en esta misma onda, claro, esta es la primera vez que hacen el evento y obviamente están a la espera de la receptividad, que sabemos que seguramente va a ser importante, la gente los va a apoyar. ¿Tienen pensado hacerlo en otros lugares del país en una segunda etapa? ¿Han pensado quizás en mantener esto como una actividad permanente en Caracas? ¿Cuáles son los planes a futuro de esta iniciativa que ya pues arranca, no? Aún no, realmente para mí inclusive ha sido un proceso regresar a Venezuela a nivel personal, y un proceso de hacer enlace con la comunidad, que a su vez son grupos que aún están en su propio proceso de articularse, ¿no? ¿Suena familiar?
Entonces, sabes, abordarlos, unirlos, congregarlos, ha tomado su tiempo. Ahorita estamos abarcando solamente Caracas por los momentos, y eso sí va a quedar pautado después de este gran evento, el evento del martes 26, una clase semanal sin costo, que anunciaré ese día dónde y a qué hora, ¿no? Va a suceder la clase ese día. Durante el mes de julio va a ser este programa, esta secuencia de clases semanales para esta clase sí va a ser específicamente para la comunidad Parkinson. En el evento estamos abiertos a otro tipo de condiciones, o simplemente personas de tercera edad que se acerquen, que se lleguen al evento del 26 sin límite, sin costo y sin límite de edad, y sin tener no tienen que hacer cola ni comprar nada, no hay ninguna logística previa al acceso. Maravilloso, Trina. Para todos aquellos que quieran pues seguirte en redes, quieran saber más del evento, que ya sabemos que va a ser el martes 26 de junio a las 10:30 de la mañana en la sala de teatro del Centro Cultural Chacao, entrada gratuita. Para todos aquellos que quieran saber más tanto de ti, de tu trabajo, de esta iniciativa y también de la fundación que la auspicia, ¿cuáles son las coordenadas? ¿Dónde podemos? Sí, las coordenadas son, la mía es www.trinafrometa.com, un teléfono local Caracas, es 782-1051, la página web de la fundación es www.asociacioncivilparkinsoncaracas.com. Es una asociación civil Parkinson Caracas, es importante aclarar, no es fundación, Asociación Civil Parkinson Caracas. Sí. ¿Y alguna red social, Instagram, Twitter, tienen? Sí, obviamente, estamos en Instagram, yo estoy en Instagram por Proyecto Movimiento, en Facebook y en Instagram Proyecto Movimiento, e igualmente en Facebook y en Instagram está la Asociación Civil Parkinson Caracas. Perfecto, bueno, Trina, mil gracias por atendernos en la mañana de hoy. Además, por supuesto, extendemos la invitación a todos aquellos entonces que estén pues interesados en llegar a este evento el día 26 de junio a las 10:30 de la mañana. Repetimos, en la sala de teatro del Centro Cultural Chacao, entrada gratuita, un evento de danza para personas con Parkinson que llegará pues a Caracas por primera vez a través y en las manos de Trina Frometa y del proyecto Parkinson. Bien, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Ya puedes ir a Los Roques desde Por la Mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver, analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que, ocurriendo fuera de nuestro país, tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves, entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv. La radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Frases. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y nuestra libertad en frases de hoy. La libertad supone responsabilidad, por eso la mayor parte de los hombres le temen tanto. Esta frase es muy importante precisamente por lo que hemos venido conversando el día de hoy. En la primera parte, la reflexión inicial con respecto a lo que significa ser, digamos, dirigente político en Venezuela y lo que implica pues asumir la responsabilidad, la consecuencia de los actos que se cometen, pero también desde la ciudadanía. La ciudadanía también tiene una responsabilidad muy importante, sobre todo en momentos como este, en los que precisamente si algo ataca al régimen a diario es a los ciudadanos e intenta, digamos, sabotear y destruir como sea esa condición que es precisamente la que nos hace cuestionar, la que nos hace ser parte de una sociedad en la cual realmente nos importa lo público y nos importa, desde luego, nos interesa todo lo que nos concierne a todos, el ámbito público. De manera que es muy importante y por eso la libertad en sí misma, más allá de que pueda ser un fin, también puede ser un medio, pero en definitiva para nosotros es un fin. No basta con hablar solo de libertad. La libertad lleva intrínseca precisamente la responsabilidad de ejercerla, porque la libertad es muy costosa. Y siempre le hemos dicho a los venezolanos, nos ha tocado aprender de la peor manera y en los peores momentos lo que significa perder la libertad y lo costoso que es recuperarla. Estamos en esa lucha precisamente y aún así hay una generación comprometida de venezolanos que incluso los más jóvenes crecieron sin libertad, nacieron sin ella, pero luchan por ella. No tanto porque la hayan conocido, sino porque precisamente saben y entienden la importancia que implica. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, la libertad es un tema de todos los días y ejercerla hay que hacerlo con pues muchísima responsabilidad y parte de esa responsabilidad es la que radica precisamente en los ciudadanos, en la ciudadanía. Sobre todo si entendemos que nuestro rol no es sencillamente ser acomodaticios, ser conformistas con lo que nos rodea, sino precisamente cuestionarlo y ser capaces de, desde nuevo, encarar a la dirigencia cuando no esté haciendo lo correcto, exigir lo que corresponde cuando esto no esté, digamos, cuando tampoco esté ocurriendo y sobre todo asumir nuestro rol contralor, decisivo en la sociedad. Tenemos los espacios, afortunadamente la tecnología cada vez nos permite adentrarnos más en esta dinámica y es lo que hemos estado viendo en los últimos días, en las últimas semanas en Venezuela, principalmente con este rol contralor. Lo hemos visto en otras facetas, hemos visto a la ciudadanía, por supuesto, muy abierta a todo lo que tiene que ver con la denuncia, a, por supuesto, la solidaridad, que es otro mecanismo que las redes sociales nos permiten, pero desde luego el rol contralor, el rol ciudadano es el que hemos estado viendo en los últimos días, ese ciudadano que ejerce roles de reporteros, que ejerce roles, por supuesto, de defensores de los derechos humanos y desde luego aquellos ciudadanos que pues son parte de la dinámica política y que cuestionan a sus diputados, a sus alcaldes, a sus gobernadores, por supuesto al régimen y por supuesto a la oposición a ese régimen, porque precisamente muchos dicen por allí que a veces se gasta más tiempo criticando a la oposición, pareciendo la oposición de la oposición, incluso más que al régimen, precisamente porque el régimen uno sabe lo que es capaz de hacer y uno el régimen ya entiende qué es lo que hay que hacer con ellos, la naturaleza de la lucha que hay que dar para enfrentarlos y derrotarlos, mientras que precisamente en la oposición es donde nosotros tenemos un rol fundamental porque son nuestros representantes, son los que representan nuestra lucha y son precisamente aquellos que en principio están para combatir al régimen, incluso por supuesto con apoyo de la ciudadanía, pero también con la Contraloría y desde luego la observación de esa ciudadanía que no está dispuesta a ceder más frente a una dirigencia que no rinde respuestas. De manera que cuando decimos que sí, que desde luego la ciudadanía tiene un rol decisivo, lo estamos viendo y cada vez tenemos más espacios para ello. Así que gracias como siempre por acompañarnos todos los jueves en Aquí se la Libertad. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR